Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Estoy con Mateo Beltrán, una persona que conocí hace poco y hemos tenido conversaciones interesantes y lo he oído en unas conversaciones muy interesantes. Él tiene 27 años, estudió ciencia del deporte y ahora en este momento está estudiando teología. Él, bueno, hacía mucho CrossFit, tuvo también una página donde hablaba de hábitos. ¿Cómo se llama? Plan hábito. Plan hábito. Y vamos a hablar de un tema que yo llevo pensando mucho tiempo, que he hablado en mis videos, y es la trampa del desarrollo personal. Y es que me he dado cuenta que bueno, a mí el desarrollo personal a mí me cambió la vida, todo este mundo. Yo antes era muy perezoso, tenía pésimos hábitos y empecé a leer un libro, El Club de las 5 de la mañana, que es un libro del cual, bueno, más adelante hablaré, pero o sea, lo que me refiero con el libro es que no me siento muy orgulloso de decir como, no, ese libro me cambió la vida, pero bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, pero sí, me cambió la vida, empecé a hacer ejercicio, meditar, leer, y me empecé a obsesionar con el desarrollo personal. Me dije, esto es, o sea, esto es la clave, esto es el tope de la vida. Entonces empecé a leer más y más y más y más y a guiarme por esto. Y bueno, sí, siento que me ayudó muchísimo, pero llegó un punto en el que se empezó a convertir ya como en algo negativo, como que me ayudó a mejorar mucho, pero en un punto se volvió como el fin, más no el medio, que todo lo hacía en pro del desarrollo personal solo por ese hecho, y ahí se volvió un problema. Y hace poquito en un podcast que grabó Mateo, que hablaba sobre los límites del desarrollo personal, él dijo algo espectacular que a mí me quedó sonando mucho y hizo como una analogía a afilar una espada, que el desarrollo personal y la trampa del desarrollo personal es que como que uno afila y afila la espada y la afila, pero nunca la usa. Eso es la trampa en la que se convierte el desarrollo personal si uno deja que se convierta en eso. Entonces hoy vamos a hablar de cuál es esta trampa, por qué pasa esto, cómo evitarla, cómo salir de esta trampa y cómo usar el desarrollo personal de una forma que sea como algo que uno lo eleve, pero no que lo frene. Entonces, pues Mateo, cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido esto y tu opinión sobre el tema del desarrollo personal y cómo puede convertirse en una trampa. Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación, Pablo, de verdad. Te veía siempre en redes y pues me alegra mucho estar aquí hablando contigo hoy. Bienvenido. Y digamos que todo comenzó fuera del desarrollo personal. Yo comencé, digamos que con, por así decirlo, las ideas del desarrollo personal, pero desde el deporte y el gimnasio, ¿no? Entonces comencé a entrenar en el gym y comencé pues a avanzar en el gym y todo, pero llegó un punto también que llega a un límite y yo dije, ¿qué sigue? Como que para mí lo siguiente era la competencia. Entonces ahí fue donde encontré CrossFit y me enamoré porque era entrenar como me gustaba, pero al mismo tiempo competir. Entonces comencé a competir en CrossFit. El, como que era muy interesante que el deporte en sí fuera el entrenamiento, algo que yo nunca había visto, ¿no? Entonces comencé a mejorar. CrossFit es muy métrico, muy de medidas, de perfeccionar la técnica de los movimientos y demás. Y pues digamos que comencé a avanzar en CrossFit y todo hasta que llegué a ciertos momentos en donde me estancaba. Entonces yo decía, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo puedo superar ese estancamiento de nuevo? Que digamos que ya lo había sentido antes, saltando de entrenar a hacer CrossFit, ¿no? Que era poder competir, que era poder trascenderlo. Entonces, en CrossFit digamos que hay muchos movimientos y muchas cosas y es mucho caos en sí. Es un deporte como que enfocado hacia lo desconocido y lograr superar lo desconocido. Entonces la pregunta que yo siempre tuve fue cómo trascender lo desconocido, cómo organizarlo, cómo poder lidiar con todo este caos y todo para poder pues ser el mejor en todas las disciplinas que requiere. Sí, porque son tres disciplinas, digamos que explicándolo rápidamente. Está la parte cardiovascular, la parte de peso corporal y la parte de levantamiento de pesas. Y todas se mezclan y la idea es que tú seas el mejor en las tres áreas y que puedas lograr, digamos que adaptarte a lo desconocido. Entonces comencé a avanzar en CrossFit, pero ya llegó un punto en que me estanqué y ahí fue donde conocí el desarrollo personal, ya como tal desarrollo personal, ¿no? En Ok, donde pues empecé digamos que a conocer diferentes modelos mentales, que son como formas de ver el mundo,
Y entonces esas formas de ver el mundo me ayudaron a organizar como tal el caos que era pues el mundo del CrossFit, todos los movimientos y demás. Entonces, digamos que por ahí fui comenzando a avanzar, comencé a aprender también cosas de productividad, de manejo de energía, manejo de tiempo, enfoque, y eso me cambió la vida, porque me logró, digamos que ayudar a no ver el cuerpo como todos los músculos, toda la cantidad de músculos que hay, toda la cantidad de movimientos de CrossFit y demás, sino como a encauzarlo todo hacia la energía, por ejemplo, a encauzarlo todo hacia mejorar en el ahorro de energía, en la eficiencia, en la concentración, en poner el enfoque en, digamos que, tener la mejor calidad posible por cada movimiento. Y pues esto me hizo crecer exponencialmente porque ya no era simplemente como que ver todo este desorden de tengo que hacer tantas repeticiones, tengo que comer tanto, tengo que dormir tanto y demás, como en números exactos, sino era todo como guiado hacia estos principios superiores. Por ejemplo, enfócate en la calidad de movimiento en vez de la cantidad. Entonces, si te das cuenta ahí, la cantidad Ujú, sería, por ejemplo, decir, tengo que hacer 35 repeticiones, ujú, mientras que la calidad sería, por ejemplo, decir, bueno, tengo que hacer 10, pero que de esas 10 mi cuerpo aproveche cada repetición y, por así decirlo, le saque todo el jugo posible. Entonces, eso lo que generaba era que me esforzara más, pero en menos tiempo y con mejores resultados. Entonces, pues eso explotó mi mente y como que dije, uy, el mejoramiento personal es increíble. Y ujú. así fue como lo conocí y así fue como ya comencé a profundizarlo más y más. Ok, 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 buenísimo. Entonces, con respecto a eso que diste, de las 35 repeticiones y eso, a mí, entonces, como el tema del desarrollo personal, pues fue algo que me elevó mucho, pero llegó un punto en el que, bueno, yo dejé el alcohol, dejé los dulces, prácticamente todos los dulces, me despertaba todos los días a las 4:45 de la mañana o a las 5 y hacía más y más cosas y yo decía, ¿cuál es el límite? Más disciplina, más disciplina, más disciplina. Y de la nada empiezo a caer en cuenta que todo lo que estoy haciendo como que no tenía un fin que realmente fuera motivante. O sea, yo decía, quiero ser emprendedor, quiero hacer ciertas cosas, pero estaba dejando a mis amigos de lado, estaba dejando pues muchas cosas que yo disfrutaba de lado, es decir, a mí tomarme unas cervezas con mis amigos es algo que me gusta mucho, salir por la no, incluso el fútbol, porque quería, una de las razones por las que dejé de jugar fútbol 5 entre semana era porque me quería dormir temprano para dormir mis 8 horas, que eso ya fue el punto que fue, dejé el equipo de mi colegio, como de exalumnos de mi colegio, porque una de las excusas era porque quería como aprovechar más el tiempo y ser más productivo, cuando eso para mí es de las cosas que más me llenan, que, o sea, esa reunión con mis amigos en esos partidos es de las cosas más espectaculares que hay en mi vida. Y llegué a un punto y yo decía, ¿y estos sacrificios hacia qué fin van orientados? O sea, ¿cuál es esta vida? No tener amigos, no salir, ¿qué? Entonces, ¿cuál es? ¿Ser millonario? ¿Ser un emprendedor? ¿Tener una empresa de no sé qué? Y yo decía, ¿será que ese es el propósito realmente que uno debería buscar? Y ahí empecé a darme cuenta que estaba yendo por un camino equivocado, del cual no me arrepiento porque siento que pues, cuando uno sabe que uno está en el camino equivocado, ahí es cuando se da cuenta y empieza a ver otros caminos. Pero me empecé a dar cuenta que era un camino que no valía la pena, que no llevaba nada bueno y que aunque haya, de pronto valió la pena por un tiempo, si seguía por ahí iba a terminar en una vida que no valía la pena. Yo diría que sin amigos, sin esposa, sin hijos y levantándome todos los días a las 4:30, sin tomar, sin nada. ¿Para qué? Como, ¿para qué? Entonces, ¿por qué crees? Si quieres hablemos del tema de la espada. ¿Por Listo. qué crees tú que pasa eso en el desarrollo personal? ¿Por qué se llega a ese punto tan exagerado? Oye, es muy interesante. Ahorita que lo dijiste, me acordé de una idea de Marco Aurelio, no me acuerdo cómo la mencioné, ya como que Ajá, todos sus libros de vez en cuando. No sé si lo hacía literal o metafóricamente, pero el punto era como que en sí la virtud se podía volver un vicio. Entonces, cuando yo escuché eso me cambió el resto de la mente, porque como que el mejoramiento personal
en sí, pues trata la virtud como algo bueno, totalmente bueno, y entonces se vuelve un vicio, o sea, porque la virtud es un medio para llegar a cosas más grandes. En sí es como una herramienta, entonces es como si el final de tu vida fuera tu celular, o por así decirlo. Este ejemplo está bueno. Por ejemplo, que tú pensaras que tus amistades son tu celular, ¿sí? Y entonces que comenzaras a optimizarte para poder chatear mejor. Entonces suena chistoso, ¿no? Pero sí pasa, porque te olvidas de que al final el celular solo está siendo un medio para tú poder hablar con alguien a través de la pantalla y poder encontrarlo en la vida real, en poder salir con esa persona o poder profundizar la relación y demás, pero al final es como solo un medio. Ujú. Pero el mejoramiento personal muchas veces se ve como el fin en sí mismo, o sea, como si tu celular se volviera tu amigo en vez de ser simplemente una pantalla para ver a tus amigos, ¿no? Entonces, pues esa analogía pues sirve para muchas otras Ok, cosas. Por ejemplo, la espada, que en el final de la película normalmente el héroe afila una espada, pero para ir a una guerra, no por afilar la espada, no por perfeccionar cómo afilar la espada. Entonces, eso es lo, excelente. como Y, y que, yo, dale, dale. y yo creo que el problema y la trampa del desarrollo personal es que por querer afilar la espada, no terminas no yendo a la guerra. Entonces, porque uno no, pues uno, entonces todo se empieza a convertir como en una obsesión. Entonces, hacer ejercicio para tener un buen cuerpo. Bueno, ¿y para qué es eso? No porque quiero tener un buen cuerpo. Levantarme temprano, ¿para qué? Pues para esforzarme más, no sé qué, pero yo me volvía ya obsesionado y solo quería despertarme a esa hora por ser disciplinado. Y creo que, y ese fue un punto que a mí me tocó romper y la verdad fue bastante duro, fue una transición como difícil que fue pasar de la obsesión con todo, yo todo el día estaba oyendo un podcast, audiolibros, a pasar a, bueno, si yo me estoy levantando temprano, pues aprovecho y llego más temprano al trabajo, aprovecho y hago otras cosas. Yo sí, pues claramente había algunas cosas que me han ayudado, pero otras cosas no. Si estoy haciendo ejercicio y como eso me da más claridad mental o me siento mejor, pues es para aprovechar eso y poner una mejor actitud frente a las cosas. Y creo que ahí está la clave. El desarrollo personal en sí no es malo, creo yo, en sí no es malo y incluso es muy bueno, pero se debe ver como un complemento, que la vida de uno no gire en torno al desarrollo personal, sino que el desarrollo personal gire en torno a la vida de uno y que sea como una mano que lo asiste a uno para llevarlo al cielo, por dar una metáfora, pero no que se vuelva una obsesión y empezar, y pues en vez de estar afilando la espada, ir a la guerra, o sea, si estoy haciendo esto, haciendo ejercicio, meditando, no sé qué, ¿para qué? Bueno, yo qué sé, por ejemplo, voy a entrar a este trabajo que es muy difícil. Me he oído 27 podcasts de David Goggins y de Jordan Peterson que me dicen que me haga cosas difíciles. Bueno, metámonos algo difícil. Correr una maratón, eh, hacer un trabajo de la universidad difícil, empezar a emprender y entrar al caos del emprendimiento, pero verlo de esa manera, creo yo. ¿Tú qué opinas en ese sentido sobre eso? Pues total, o sea, por ejemplo, es como esos chistes de estoy viendo un video de cómo no trasnochar o cómo superar el insomnio a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, Exactamente. muy gracioso, como que muchas veces el mejoramiento personal te ayuda, por así decirlo, a saber cómo hacer las cosas, pero siempre el truco o el momento clave está en superar el saber hacer y hacerlo, o sea, superar el saber y hacer y Ujú. realmente hacer, ¿no? Y creo Que que hay hay una gran diferencia. gigantesca. Ah, Por, ej- sí. por ejemplo, en el entrenamiento, o sea, yo te puedo decir cómo hacer una sentadilla, pero no te va a servir hasta que tú no comiences a hacer una sentadilla y a perfeccionarla. E incluso yo como entrenador voy a tener mucho mejor trabajo y como materia prima para decirte cómo mejorar la sentadilla, a simplemente explicarte cómo hacerla todo el tiempo. De acuerdo. Y creo, qué pena te interrumpo, creo que, digamos, ahí como ese tema de la educación, como aprender así sin hacer, pues tiene su validez, pero si uno nunca hace, literal, creo que la validez pasa a ser cero. Y a mí me pasó, yo leía un montón de emprendimiento, oía muchas cosas de emprendimiento, pero no hacía nada. Y hoy en día, pues, emprendimiento, pues muy poco he hecho, como el tema con mi cuenta y algunas cosas, pero comparado a una persona
que ha montado 3 emprendimientos y yo que he leído, yo que sé, 15 libros de emprendimiento, esa persona me lleva una ventaja enorme, así esa persona haya leído 0 libros de emprendimiento. ¿Y qué pasa? Yo creo que se vuelve como una, como, es que no quiero usar esa palabra, pero yo creo que sabías que iba a decir, pero algo mental que es como estoy leyendo emprendimiento y uno siente que está progresando, entonces uno se siente muy bien y es como, ¿por qué más bien no emprende? Es porque eso es mucho más difícil, porque eso duele, porque eso mentalmente es doloroso, difícil, va a haber problemas. En cambio, leer es muy fácil y uno siente que está progresando. Entonces, creo que también eso es una trampa bastante grave que uno tiene que evitar y es el procrastinar aprendiendo, como usar el aprendizaje como una forma de procrastinar. Aprender es muy bueno, claro, una persona que está montando un negocio y lee, justo hay una hora arriba, y lee algo sobre emprendimiento para complementar, buenísimo, pero una persona que no está emprendiendo y para no emprender empieza a leer y leer, creo que ahí es cuando se vuelve un gran problema. No, y me acuerdas una historia fundamental en la Biblia que es el cuando comen del conocimiento del bien y del mal en vez de comer del árbol de la vida, ¿no? Y los dos símbolos son súper claros, o sea, uno es el conocimiento del bien y del mal y el otro es el de la vida. Entonces uno representa el tiempo, el actuar, el experimentar, mientras que el otro es tratar de conocer a priori, desde antes de comenzar. Y lo único que te muestra eso es tu incapacidad, o sea, que no puedes hacer las cosas porque no tienes la piel en el juego, no tienes la experiencia, no tienes, por así decirlo, los recuerdos que puedes conectar a ese conocimiento. Entonces, pues, esa es una pequeña trampa Tremendo, personal. tremendo. Y lo que digo, o sea, una persona que se lea 100 libros de emprendimiento, yo creo que no sabe ni una persona que haya montado 0 emprendimientos, pero haya leído 100 libros de emprendimiento, comparado con una persona que haya leído 0 libros de emprendimiento y haya montado 5 emprendimientos, la persona que haya montado 5 emprendimientos le lleva una ventaja enorme, creería yo, a la persona que ha leído. Claro, la idea sería complementar entre los dos, pero si uno se va por la trampa de solo leer y no poner en práctica, ahí es donde es un problema. Claro, me recuerdas, perdón, te interrumpo, como para Dale, terminar, me recuerdas, por ejemplo, un periodista versus un futbolista. Entonces, el periodista es muy bueno hablando sobre el deporte, ¿sí? Pero entonces, esa es la pregunta, como tú quieres volverte bueno hablando sobre emprendimiento o haciendo emprendimiento, porque sería como esas dos diferencias, ¿no? Ser un periodista y saber que eres bueno siendo periodista, o ser un deportista y saber que eres bueno siendo deportista, ¿sí? de acuerdo, totalmente. Chévere eso. Una cosa que, que digamos a mí, que creo que se vuelve también un problema, es cuando uno se empieza a obsesionar con el desarrollo personal y ser como muy cuadriculado. Entonces, tengo que dormir 8 horas, no puedo tomar alcohol, no puedo comer esto, esta es mi dieta y no me salgo de acá. Y ahí es cuando empieza uno a sacrificar cosas que uno no debería sacrificar o que no vale la pena sacrificar. Entonces, por ejemplo, una persona, no, hoy es el cumpleaños de mi mejor amigo, el cumpleaños número 25, pero no voy porque tengo que dormir 8 horas. Y ahí uno siente que está siendo disciplinado, pero al perder esa flexibilidad, creo que pierde la flexibilidad para otras cosas. Por ejemplo, si hay un problema grande, como uno es tan poco flexible, como que ya uno se vuelve muy incapaz de resolver ese problema y es algo que a mí me estaba pasando. Y hoy en día como que me tocó cambiar completamente ese chip porque me estaba afectando, me estaba perjudicando y empecé ya a ver como el tema de dormir 8 horas, ¿no? O sea, yo ya no estoy durmiendo 8 horas, la verdad estoy durmiendo mucho menos. Si me acuesto más tarde, si pasa algo, no me obsesiono porque se vuelve una obsesión y uno se empieza a afectar por cosas absurdas. Y creo que hay que ser más flexible y como más metelón, por decirlo de alguna manera, porque el desarrollo personal es como, no, duerma 8 horas, medite 20 minutos, todo tiene que estar perfecto, vea la luz del sol 20 minutos. En cambio, lo otro es, pucha, si durmió 5 horas o 4 horas por alguna razón, igual métale con todo en el día, porque uno dice, ay, no dormí 8 horas, entonces hoy voy a estar a media máquina. En cambio, lo otro es, Ujú. o sea, la verdad, y lo que yo creo que los grandes personajes de la historia, pues les tocaba hacer era, dormían 3 horas porque un día les tocó trasnochar por alguna razón, y al otro día a la guerra, a un tema difícil, a darlo todo.
Y creo que eso me parece mucho mejor que esa obsesión y esa, por decirlo de alguna forma, una palabra que no me gusta mucho, pero como esa suavidad del desarrollo personal que lo vuelve a uno, que hablan de volverse más disciplinado, más fuerte, no sé qué, y termina volviéndose uno muy soft, muy como, ay, no, yo no puedo hacer eso porque es muy difícil, yo no puedo trabajar tanto porque tengo que dormir 8 horas, cuando la verdad es como lo que debería hacer es meterle con toda, a pesar de cómo uno se sienta, a pesar de todo. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, total, es un juego de sacrificios que al final, para lograr trascender el mejoramiento personal, tienes que sacrificarlo. Eso es interesante. Pero antes de hablar de eso, como que un libro que me dio esa idea muy clara fue el del hombre en busca de sentido, porque pues el mancito estaba en un campo de concentración Sí, nada más y terrible, nada menos. todo lo malo, todo terrible, y el mancito, bueno, Víctor Frankl, o sea, muestra cómo las personas trascendían mucho más allá de lo que podrían trascender en su vida natural, normal. O sea, que llegaban a un punto superior, no inferior. O sea, pues obviamente los que estaban muy mal llegaban a un punto inferior, pero los que tenían un propósito y un sentido lograban llegar a puntos que, o sea, era como una oportunidad del cielo para ellos, no en el Ujú. sentido bonito de, ay, fue un regalo divino y no sé qué, sino al contrario, era como más estoico de ver la situación, aceptarla y superarla, como el obstáculo se volvió el camino, ¿no? Ajá, Entonces yo siento que esa mentalidad es mucho más sana porque el mundo tú no lo puedes acomodar a números y en especial a los números exactamente, que tú quieres. exactamente. Y ahí te interrumpo con esto y eso me parece espectacular porque el tema del desarrollo personal es que uno puede llegar al punto de querer que todo esté ordenado. Todo tiene que estar así, mi horario es este, me tengo que despertar a esta hora, me tengo que acostar a esta hora. ¿Y qué pasa? Llega algo, un evento, una situación, una persona que cambia un poquito todo y ahí uno entra en caos y es como, yo no sé cómo manejar esta situación, yo no estaba preparado. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que, ay, que ojalá no pase eso, no, es que eso pasa con una frecuencia impresionante, o sea, eso la mayoría de veces va a haber situaciones que uno no controla, que pasan, que uno no quería que pasaran, constantemente hay caos y el desarrollo personal es como tratar de eliminar el caos y que sea solo orden cuando eso es realmente imposible, o Ujú. sea, es literalmente imposible. Y yo creo que más bien eso que dices de como ver todas las situaciones como una oportunidad, me parece algo mucho más elevado que el tema de querer que todo esté ordenado. Uno puede no, si yo duermo 8 horas y medito 20 minutos y hago esto y veo la luz del sol 20 minutos y no sé qué, ahí estoy, voy a desempeñarme a mi máximo nivel. Más bien es yo voy a darlo todo. Si duermo 8 horas, buenísimo, pero si duermo 4, me voy a levantar con sueño y voy a darlo todo, todo el día, así esté cansado, así tenga pereza, si quiera dormir 20 siestas, así lo que sea, pero se me pone una situación al frente y voy a dar absolutamente todo de mí para sacarla adelante. Y bueno, la verdad, eso que diste me parece espectacular y creo que es algo que es mucho más elevado que el querer orden todo el tiempo. Sí, me hiciste acordar de, no sé si has leído el libro de Antifrágil, de Nassim Sí, Taleb. claro, Me hiciste acordar, espectacular. pero no, porque él habla de que lo frágil es lo que con el caos se rompe. Ujú. Entonces, si todo, o sea, si cuando encuentras caos te rompes, pues realmente eres frágil, no estás Eres siendo muy más frágil, fuerte, ajá. muy frágil, exacto. Si soportas el caos, pues eres robusto, pero si mejoras con el caos, eres antifrágil, que eso es más Ujú. difícil aún. Entonces, un ejemplo en este caso sería, por ejemplo, no duermes 10 horas y no duermes 6 o 4 o 3. Y en vez de pensar cómo se me dañó la vida, no puedo hacer, o incluso en vez de aguantar al día siguiente, dices, esto me va a hacer mejorar, porque si algún día llego a estar en una situación así como la de Víctor Frankl, no voy a tener nada de sueño. Y ese hombre logró trascender la situación, así que yo puedo entrenarme en este momento para cuando llegue la guerra, ¿no? Entonces, me parece Espectacular que eso, eso te hace trascender mucho más. espectacular. Es eso, es uno se levanta después de dormir 3 horas porque, no sé, sonó una alarma por afuera en la calle y uno quedó despierto y durmió 3 horas. Si uno
es así obsesionado con el desarrollo personal y eso, ya, el peor día de la historia, hoy me va a ir mal en el trabajo y voy a estar bravo con todo el mundo, hoy voy a estar mal. Ese es el obsesionado con el desarrollo personal. La otra opción y el otro camino, y yo creo que el camino correcto es decir, listo, 3 horas de sueño. ¿Cuántas personas en el mundo les ha tocado hacer cosas inimaginables con 3 horas de sueño? Voy a dar todo de mí hoy, así tenga 3 horas de sueño. ¿Y qué pasa? Si uno cumple y le va bien y en ese día lo da todo y con 3 horas de sueño uno dice, ok, ahora si me vuelve a pasar esto, pues ya sé que puedo enfrentarlo. Yo no estoy diciendo que todos los días dormir 3 horas, pero si algún día toca, ya uno sabe que uno puede sobrevivir y puede enfrentar cualquier problema a pesar de eso. Entonces, no, buenísimo. Y eso se me hace un camino mucho mejor que buscar orden todo el tiempo. Hablemos de otra cosa que es como de los grandes personajes de la historia y de que esto del desarrollo personal pues es algo muy nuevo. Yo creo que hay que coger lo bueno, pero eliminar lo malo. Entonces, pues a ver, o sea, Alejandro Magno, Aristóteles, Platón, Sócrates, todas las personas que han cambiado el mundo, Winston Churchill, Marco Aurelio, todas las personas que han moldeado el mundo y que han logrado cosas inimaginables y que sus nombres son inmortales y que hoy en día, después de 500, 1000, 2000 años, los seguimos nombrando. Esas personas no meditaban 30 minutos todos los días, no tenían una rutina planeada y tenían que cumplir con su rutina. Esas personas, lo que te digo, yo creo que esas personas tomaban el camino que tú dices, que es, bueno, lo que se me presente voy a darlo todo. Es más, Winston Churchill habla de eso y tenía una pésima dieta, que esto no es bueno ni nada, pero y tomaba trago. Y yo no estoy diciendo que eso sea el camino, pero es dejar de creer que eso es un impedimento para lograr cosas grandes. Y yo no estoy hablando como de que no, entonces me voy a poner a tomar trago para eso, sino es dejar de obsesionarse y de creer que para lograr una vida así hay que eliminar muchas cosas. Ahora bien, es muy importante, yo hace poquito subí un tweet de eso. Mucha gente dice, no, los grandes personajes de la historia no meditaban, no leyeron el Club de las 5 de la mañana, no sé qué. Y yo digo, sí, pero tampoco veían Netflix, tampoco veían porno, tampoco comían McDonald's y Coca-Colas. Entonces también hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que habla el desarrollo personal que sí son muy buenas, que pues evitar, por ejemplo, el porno, que eso es algo que yo creo que es de las peores cosas que existen en el mundo, y el desarrollo personal habla mucho de pues evitarlo y eso me parece muy bueno. Entonces yo creo que como todo en la vida o como la gran mayoría de cosas, hay que sacarle, hay que coger el lado bueno del desarrollo personal y protegerse contra el lado malo. ¿Tú qué opinas ahí de eso? Bueno, pues me acuerdas, o sea, es interesante, porque me acuerdas también hablando de grandes personajes a Jesús, ¿no? Al final, la consumación de la historia es un sacrificio del mismo. Entonces se puede Ujú. ver como ese sacrificio a veces siente. ¿Me escuchas o se trabó? Sí, te veo trabado, pero te oigo bien. Ah, ya, perdón. Entonces, como que muchas veces es llevar y sacrificar las cosas, entrar en el caos para trascenderlo, ¿no? Entonces, pues, digamos que cogiendo como la idea que tienes, sería listo. Tú viviste, te organizaste, tienes tus rutinas y demás, pero llega el punto en donde tienes que sacrificarlo y eso te va a ayudar a trascender. Entonces puede ser, por Tremendo. ejemplo, tienes tus rutinas súper establecidas y un día llegaron tus amigos y trasnochaste con ellos, pero esa charla con ellos te abrió la mente de una forma que no podías ver antes. Y ese Ujú. sacrificio de ese día te puede hacer llegar a otro nivel, ¿sí? A trascender la Tremendo. cosa. Ese desorden en cantidades como Manejables. sanas. Sí, Ajá, y pues manejables, no sé por qué es algo que llega así, pero es como en cantidades sanas, ¿no? Si tú te das cuenta que ya eso se está volviendo tu rutina, estás cometiendo el mismo error del mejoramiento personal, porque ambas cosas son volver rutina algo que te puede ayudar a llegar a algo superior. Entonces, pues obvio, está primero como el desorden completo, que es el peor estado del mundo, luego un poco más de orden que serían las rutinas y demás, y luego ese desorden encima que te ayuda a que las rutinas trasciendan y mejoren y se perfeccionen.
Ok, buenísimo. Yo creo, y acá creo que es donde está la clave para manejar el desarrollo personal y que no se vuelva una trampa, y es manejar un balance entre el orden y el caos. Que el desarrollo personal sea eso que da el orden, pero saber que no puede ser todo orden, que no puede ser todo blanco, sino el yin yang, y tener una parte negra. Entonces, a ver, por ejemplo, no es no tener ninguna rutina y no me acuesto a la hora que sea y me levanto a la hora que sea. No, eso es demasiado caos. Es ponerle orden, decir, voy a apuntarle a acostarme entre las 9 y las 10 más o menos la mayoría de días y despertarme entre las 5 y las 6 o a una hora fija. Pero si algún día, si pasa algo, si cambia algo, si tengo que trasnochar, pues Aló. trasnocho, pero tener ese horario. También planear la semana, creo que es un ejercicio muy valioso, pero si pasa algo, no hay problema. El tema del alcohol. Esto es un ejemplo porque hay gente que decide no tomar y yo creo que está bien, yo lo decidí por mucho tiempo. Y es, obviamente no es meterse una rasca cada fin de semana, eso es demasiado caos y demasiado malo para una persona, creo yo, sino es moderarlo, tomarse un par de tragos, 2 tragos, 3 tragos y moderarlo ahí. Y creo que así, como manejando un balance entre orden y el caos, creería yo que puede ser la clave para que el desarrollo personal sea algo bueno para uno y no algo malo para uno, sabiendo que es necesario el caos y que es imposible tener solo orden. Ok, yo quiero complementar tu idea con una idea que estuve estudiando estos días y me di cuenta en la charla con Sebastián, un amigo nuestro, y es el de el orden y el caos están dentro del tiempo, o mejor dicho, como que el tiempo es un factor a tener en cuenta. Entonces, muchas veces nosotros vemos el orden como esa posibilidad de controlar el futuro. Y siento que hay cosas que se pueden prevenir y hacer hacia el futuro, pero uno de los grandes problemas es cuando tratas de controlar el futuro por medio del orden. Excelente, Entonces, como que excelente. te pones al frente del calendario y solo por pensar que estás organizando las cosas, puedes controlar lo que pasa en ese calendario. O sea, hasta cierto punto sí puedes, ¿no? La idea es Ujú, hacer al máximo de lo que está en tu control, pero llega un punto donde también tienes que entender que hay caos en el mundo y que hay desorden y tienes que aceptarlo. Y eso también es ujú. parte del control que tienes, porque si no tienes en cuenta eso, estás ya metiendo demasiado desorden en tu mundo, implícitamente escondido, que te va a llegar después y te va a cobrar factura porque no estás reconociendo que tú no puedes controlar el futuro. Puedes hacer una apuesta, una gran apuesta, puedes ser un gran jugador hacia el futuro, pero no puedes controlarlo. O sea, no puedes como organizar todo a tu disposición, sino que tienes que adaptarte, tienes que moldearte de acuerdo a las situaciones. Espectacular. Y eso, yo, si no estoy mal, lo vi en el video como el significado de la bestia del 666 de Jonathan Pajot, algo así, que intenta controlar todo. Y es que eso es lo que pasa. Uno en el desarrollo personal entonces dice, no, toda esta semana voy a hacer exactamente esto y punto. Y pues eso es imposible, o sea, es muy probable que pasen muchas cosas que uno lo sacan. Y si uno, la expectativa de uno era que uno iba a tener el control 100%, pasa algo que uno lo saca de eso y ya, o sea, es como mi fin, no sé qué voy a hacer, qué desastre, qué terrible lo que acaba de pasar. En cambio, si uno tiene una guía, probablemente quiero hacer esto, así voy a organizar las cosas, pero si pasa algo, listo. Bueno, si un día duermo 3 horas, pues con un par de pantalones hago lo que tengo que hacer y cumplo con lo que tengo que hacer. Y eso me parece pues muy chévere y un camino mucho mejor. Otra cosa, ahora, hay algo que a mí no me gusta y que yo lo he visto mucho y es que muchas personas critican demasiado el desarrollo personal. O sea, por un lado está ver todo lo bueno del desarrollo personal, como verlo como lo perfecto, como me pasó a mí, esto es lo único que necesito, voy a leer el Club de las 5 de la mañana y todos esos libros por toda mi vida y ya está, y está la clave de la vida. Eso está ver solo como el lado bueno y descartar el lado malo. Pero también no me gusta y nunca quiero caer en eso. Bueno, hoy caí un poco en eso, pero no caer en eso de las personas que solamente critican el desarrollo personal y es como, uy, qué basura el club de las 5 de la mañana, uy, qué basura hábitos atómicos, uy, qué basura cómo ganar amigos e influir sobre las personas, qué basura leer esos libros, qué risa.
y la gente riéndose de la gente que lee esos libros. Y entonces creo que están las dos caras de la moneda. Uno es amar el desarrollo personal y verlo como lo mejor del mundo, y lo otro está no verle ningún valor, y creo que no hay que caer en eso. Yo hoy en día, digamos, no me gustaría, la verdad, volver a leer un libro como El Club de las 5 de la mañana, y pues con todo respeto, creo que si lo leo hoy en día me parecería una basura, pero eso no significa que cuando lo leí me cambió completamente la vida, y a pesar de que hoy estoy leyendo La Odisea, que en términos literarios pues es mucho más que El Club de las 5 de la mañana, evidentemente, yo creo que si no fuera por el que empecé a leer El Club de las 5 de la mañana, nunca hubiera llegado a esto. Si yo en ese punto de mi vida que leí El Club de las 5 de la mañana empezaba a leer La Odisea, decía, ¿qué es esto? Y lo dejaba a las 3 páginas. Entonces yo creo que no hay que descartar el poder del desarrollo personal y de esos libros que pueden ser muy básicos, pueden tener muy poca profundidad literaria, lo que sea, pero son unos libros que siento que en este momento en el mundo hay como una división, o sea, como que antes, a ver, voy a tratar de explicar esto que va a ser un poco difícil, pero bueno. Antes en el mundo como que todo el mundo sabía más o menos cuál era el camino, todo el mundo orientado, pues hace muchos años. Y hoy en día como que todo está patas arriba, todo está al revés, todo el mundo diciendo que no, que las relaciones abiertas son el camino, que poner cachos es algo necesario para una buena relación, que es como, ¿es en serio? Entonces creo que el mundo está muy patas arriba. Entonces creo que se rompió como ese vínculo que había entre como saber cuál es el camino, más o menos cuál es el camino, se rompió, y creo que el desarrollo personal viene como a cumplir esa labor de, oiga, usted está en un mundo que no se sabe ni idea, o sea, va a salir y va a haber alguien que le dice que poner los cachos a su novia o a su novia es algo sano para la relación, o que no tener hijos es una muy buena idea, o que tener hijos es lo peor. Entonces el desarrollo personal es como, venga, yo lo cojo de la mano, le enseño ciertos principios, le ayudo y lo mando otra vez al camino que es. Algo así creo yo, o sea, no sé si me enredé mucho, no sé si estoy diciendo una estupidez, pero ¿tú qué opinas de eso? Como que el desarrollo personal vino a llenar un espacio que está vacío, que antes no había ese vacío, ahora lo hay, y creo que es muy valioso eso. ¿Tú qué opinas? Sí, pues, o sea, eso tiene mucha relación con que antes teníamos un centro como sociedad, en este momento no tenemos más que el centro económico y pues mis amigos simbólicos me han ayudado a entender mucho de eso, porque, o sea, hoy en día el centro es la fluidez y el intercambio de cosas. Entonces, al tú tener de centro la fluidez y el intercambio de cosas, realmente no tienes un centro. O sea, hoy es centro lo que mañana es, por así decirlo, las esquinas de la sociedad, lo que no importa. Sí, Ujú, entonces, digamos que eso genera el problema de qué es lo que nos guía, qué es lo que ujú, nos guía. Entonces, con lo que te referías al mejoramiento personal, como complementando esta idea, es que, digamos, antes la sociedad era muy de este estilo, ¿no? Y entonces llegaron las guerras mundiales y fue como el caos total y pues, claro, después de tanto orden que pase algo de ese estilo es una decepción gigantesca. Pero ujú, entonces pues salió, por así decirlo, esta otra forma de ver el mundo que es como nos falló el orden, ya no sirve, entonces vámonos al desorden. Sí, ujú, entonces digamos que ambas actitudes son muy orgullosas en el sentido de que la primera era como podemos llegar al cielo por medio de la organización y de hacer las cosas bien. Y la otra es no podemos llegar al cielo, entonces disfrutemos el infierno. ajá, ¿Sí me exacta, entiendes? buenísima Y, analogía, ajá. y ambas cosas son como con el mismo orgullo de que tú sabes cómo controlar el mundo y cómo vivir bien y o sea, como que tú ya sabes qué pasa en ambos campos completamente, ¿no? Y pues siento que ahí está el error más grande, como la actitud que tienes frente a eso, porque como decías bien, o sea, el mejoramiento personal, si tú tienes una actitud humilde, puedes aprender muchas cosas valiosas que luego te pueden llevar a otras cosas mejores. Sí, no es Ujú, malo en sí, entonces, digamos que hay mucha gente que llega con esa actitud de, no, yo ya conozco el mejoramiento personal y eso no sirve para nada, a pesar de que nunca hayan estado a profundidad o que pues tal vez hayan estado solo superficialmente en el tema. Claro, entonces como que esta actitud pues es muy dañina porque no te das la oportunidad de saber y experimentar realmente las cosas, ¿no?
es como, por ejemplo, yo lo hablo desde el CrossFit, porque también pasa, que es como toda la gente que habla mucha basura de CrossFit. Y yo sé, o sea, el Ujú, CrossFit también ha traído muchos resultados malos, lesiones y demás. Pero si no te has dado la oportunidad de estar en un buen gimnasio, con buenos entrenadores y con buenas personas, ¿cómo vas a poder juzgar todo el CrossFit en sí? ¿Sí me hago entender? ujú. Porque no te diste la oportunidad de trabajar con los mejores, de, por así decir, sacarle el mayor jugo a la actividad hasta agotarla. Entonces, pues yo siento que el error ahí está en juzgar desde antes de entrar, ¿sí? Porque claro, si eres más humilde, probablemente llegues a la conclusión de que sí tiene muchas deficiencias, pero es después de haber recorrido el camino, no Ujú. antes, desde haber Exacto. tenido el conocimiento. Exacto. Y hay algo, y lo que yo dije al principio, que no me gusta y nunca quiero caer en eso de criticar el desarrollo personal y decir, no, es que eso es una basura, le hace los clásicos y ya, porque yo para llegar a los clásicos tuve que pasar por el club de las 5 de la mañana y si es un paso que di, creo que pues muchas personas tal vez como que necesitan el mismo paso y pues sí, necesitan ese mismo paso y si no existiera ese paso tal vez nunca llegarían a lo otro, entonces hay Sí, que pues validar. creo que incluso ahí abres el tema de Jordan Peterson porque él es ese paso, por así decirlo, en este momento, que te hace pasar del 100. mejoramiento personal a Él es los casi el arquetipo clásicos del de la antigüedad. asistidor del desarrollo personal como toda la antigüedad. Hay otro tema que es muy, y creo que es una gran trampa del desarrollo personal, y es que como que muchas personas que han logrado lo que uno quiere lograr, entonces pues uno busca imitar lo que hacen, ¿no? Uno dice, no, pues claro, y Ujú. eso obviamente pues creo que aumenta las probabilidades que uno lo logre. Pero el problema es que uno imita lo que hacen cuando ya lograron lo que lograron, no, no lo que hacían antes de lograrlo. Entonces hace poquito tenía una conversación con un amigo hablando exactamente de esto. Y yo decía como, no, dormir 8 horas, no sé qué, eso, ¿para qué? Eso no lo hacían los grandes personajes de la historia, no sé qué. Y llega él y me dice, y justo, o sea, fue perfecto que me dijera esto porque yo ya conocía este caso. Me dijo lo de Jeff Bezos, que Jeff Bezos tiene un video diciendo, ay, yo duermo 8 horas y es una de las claves de mi éxito porque me ayuda a tomar mejores decisiones, no sé qué, y suena muy lindo y todo el mundo, vean, Jeff Bezos duerme 8 horas, hay que dormir 8 horas. Y yo leí una parte del libro que se llama The Everything Store, la tienda de los sueños de Brad Stone, que habla de la historia de Jeff Bezos y de cómo creó Amazon. Y hay unas partes del libro que Jeff Bezos, o sea, que decía que el trabajo, el balance entre trabajo y vida, que no era, o sea, que no era parte de Amazon, que eso no, que dormía en un sleeping bag al lado de la oficina y en una parte yo escribí eso, que dormían poco, estaban como, o sea, era horrible, solo trabajaban, pero ahora que ya logró lo que logró, entonces sí dice que dormir 8 horas. Entonces esto creo que es algo muy común que uno empieza a imitar. Entonces todo el mundo, todos los emprendedores, por ejemplo, logran, se disparan y ahí empiezan con los hábitos, con el desarrollo personal, no sé qué. Y entonces uno cree que la clave está en eso. Por ejemplo, digamos, mi jefe, que es una de las personas que yo más admiro en el mundo, él, yo como que empecé a decidí imitar lo que él hacía antes de lograrlo, porque yo imitaba muchas de las cosas que él hace hoy en día, que no estoy diciendo que estén mal, pero muchas de las cosas que él logró, pues yo quiero lograrlas, pero no puedo imitar lo que él hace hoy en día, porque eso no sé a qué lo va a llevar, seguramente algo bueno, pero no a lo que yo estoy pensando en este momento. Entonces, por ejemplo, los libros, él hoy en día lee mucho sobre estos temas de desarrollo personal, también sobre economía y todo, pero le empecé a preguntar, tú de tus 20 a tus 30 años, ¿qué leías? O antes, desde los 18, él me decía los clásicos, la Iliada, la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, no sé qué. Y dije, bueno, como parte de las cosas, de mis motivaciones para leer estos libros fue eso. Y creo que esa es una trampa del desarrollo personal que hay que evitar, que uno dice, ay, no, vean cómo toda esta gente hace esto y esa gente es muy crack. Y es como, es lo que hacen cuando ya lo lograron. Miren qué hacían antes de lograrlo y se van a dar cuenta que muy probablemente no es lo que hacen hoy en día. Sí, total, o sea, ahí me haces recordar, por ejemplo, los futbolistas, los mejores o de los mejores. Bueno, hay excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones, pero, por ejemplo, todos los futbolistas que crecen en la pobreza y jugando fútbol en la pobreza es que se vuelven unas bestias y luego ya van a los clubes y se optimizan
pero ya tienen, por así decirlo, esa calle en la piel. ¿Sí me va Ajá, a entender? O sí, por te ejemplo, entiendo. en el caso de Jeff Bezos, eso es como saber qué precio tiene primero, cuál es el sacrificio para comenzar y cuál es el sacrificio para optimizar, ¿no? Entonces, como que el desarrollo personal te enseña más la parte de optimización, de cuando ya tienes algo, cómo llevarlo de 80 a 100%. Pero ese primero de 0 a 80 es otra historia completamente diferente. O sea, no sé si conoces a Tim Ferriss, Sí, 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 claro. pero es experto en llevar a las personas de 0 a 80% en el Ujú, total de su desarrollo. Sí, pero por ejemplo hay manes más especializados, uno que me encanta, no sé si lo has leído, el del arte del aprendizaje, se llama Josh Waitzkin. No. Ok, Ah, es el del ajedrez. el del ajedrez. Ok, ok, sí lo he oído, pero no, no he leído ni nada. Entonces digamos que él se compara con Tim Ferriss y él dice como Tim, tú eres increíble llevando a las personas hasta ese 80% de rendimiento donde son muy buenas en algo. Pero yo soy experto en llevar a esas personas a ser los mejores del mundo. Sí, entonces también Sí. recuerda, por ejemplo, que de el segundo mejor del mundo al primero hay un mundo completo de mejoramiento, Ujú, pero del segundo al último de la tabla, hablando en términos deportivos, pues también hay un mundo completo, si me hago entender, entonces sí, es sí. como que saltos exponenciales entre cada cosa, que comienzan desde sacrificios, por así decirlo, como esos niños que caminan 3 horas para ir a entrenar al partido de fútbol y no están en condiciones óptimas, Ujú. pero eso mismo es lo que les da como Lo esa que los llevó naturaleza a eso, y los forma. de Entonces, acuerdo. entender el proceso, o sea, el proceso no es igual para todo el mundo. El proceso pues va mejorando y se va, por así decirlo, se va presentando a medida que uno vaya tomando las decisiones correctas en el momento correcto de su propia vida. Espectacular eso, muy chévere. Y ese ejemplo de los futbolistas. Sí, es como decir que no, para ser millonario la clave está en manejar un Ferrari y ya está. Y es no, eso es lo que pasa cuando ya lo hicieron. ¿Qué hacían antes? Trabajar 18 horas al día, hacer un montón de sacrificios, cosas difíciles, ahorrar la gran parte de sus ingresos, la mayor parte de sus ingresos, bueno, y todo Sí, ese tipo de cosas. pobres. Y, y te iba a preguntar, ya para cerrar este podcast, que yo creo que esto va a ser un cierre bastante espectacular. Tal vez a muchas personas no les va a gustar, pero yo creo que va a estar 100% de acuerdo con lo que tú vas a decir. ¿Cuál es el siguiente paso al desarrollo personal? Ya llegamos a la conclusión, o por lo menos creemos que el desarrollo personal no es todo, no es lo más importante. O sea, sí es algo que uno lo eleva, lo puede elevar, pero si uno se obsesiona y cree que es lo más importante, termina uno, no va a terminar donde uno cree que va a terminar. No es lo más importante. Entonces, digamos que es una escalera, un escalón en la escalera de Jacob, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el siguiente paso que va después del desarrollo personal? ¿Cuál crees tú que es el siguiente paso? Uf, el siguiente exactico. Bueno, para O, mí, o un paso más allá. ok, ok. Para mí serían los valores. Y ya te digo el resto, ¿no? Pero digamos que Ok, los valores son los que le dan orden al mejoramiento personal. ok, Entonces, si sabes tu ética y tus valores, aunque suene reaburrido, pero realmente eso es lo que estás buscando al preguntarte cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ok. la ética está arriba y arriba de la ética y los valores estaría la sabiduría, porque la sabiduría te da la opción de lo que hablamos ahorita, que es un buen juicio en el momento correcto, ¿no? Entonces, puedes tomar las decisiones correctas en el momento correcto, que te va pues a dar el siguiente paso. Y pues para mí, para mi creencia también, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, como dice la Biblia. Entonces, como que el punto más alto de todo es Dios y Jesucristo. Ujú. Yo ahí, por eso decía, mucha gente en este momento está diciendo, no, ahora nos quieren evangelizar, no sé qué, pero yo estoy de acuerdo y fue algo que yo viví y digamos, yo viví, o sea, yo no creía antes en Dios, yo no creía, yo era agnóstico y todo este mundo del desarrollo personal, entonces empezó con Robin Sharma, no sé qué, después Jordan Peterson, las lecciones psicológicas de la Biblia de Jordan Peterson, las lecciones de Éxodo de Jordan Peterson,
y termino y pues voy por Jonathan Pajot, un cristiano ortodoxo que habla o sea, de una forma espectacular en eso. Y creo que creo que es un patrón bastante recurrente ese paso del desarrollo personal a como el tema religioso o la creencia en Dios. Y pues es algo bastante curioso para los que están diciendo, no, estos manes no sé qué. Miren los patrones y creo yo que eso es un patrón. Gente que pasa y de la nada, boom, siguiente paso, eso. ¿Y por qué creo yo eso? Porque creo que es eso, el tema del desarrollo personal no es suficiente para ser lo más importante de la vida de una persona. Creo que hay algo mucho más allá, mucho más profundo, mucho más alto. Creo que el desarrollo personal sí es por decirlo de alguna forma, un ángel o una principalidad, si es que se dice así, que uno lo eleva y uno lo hace mejorar como persona, mejorar, ser mejores hábitos, mejor todo. Pero lo que dices tú, falta la parte, pues temas morales, creo que ahí carece un poco el desarrollo personal y te encuentras tú con este pato que no sé cómo se llama, que su consejo es no se puede casar, solo se puede casar mínimo cuando te dan 35, después de haber eh, practicado, por decirlo, bueno, de haber hecho el amor bueno, no sé si amor, con 100 personas. Ese era el consejo de ese pato, güey. O sea, Ah, lo dice imagínate, con 100 no, personas. lo dice así, dice, un hombre no se puede casar, o sea, requisitos para casarse, tener 35 años y haber pues tirado perdón, 30, con 100 personas, sí, con 100, ese era el consejo. Y yo dije, ¿esto es en serio? O sea, ¿esto es en serio? Y es eso, lo que dices tú, hace falta la parte moral, el desarrollo personal es un gran complemento, pero tiene que ser complementado con la parte moral y creo que ahí uno lo va a elevar mucho más, va a llegar a un punto de la vida de uno y de la psicología de uno mucho más ordenada, creo yo. Y es eso, porque sí, si uno el desarrollo personal lo usa para volverse millonario a punta de vender cursos que uno sabe que no sirven de nada, no sé, como tratando de estafar gente diciendo, ay, mira esto y les promete cosas que no son verdad, o, o creyéndose uno el super gurú, que esto es algo como que no quiero caer y me da miedo caer y siento que he caído, como si no, soy muy disciplinado, cumplí el reto de 100 días, no sé qué, es como volverse uno egocéntrico por eso. Entonces sí, creo que hay que complementar el desarrollo personal con los valores, con la moral, con la ética, y eso lo va a llevar a uno a un punto mucho mejor. Sí, me hacías pensar en algo interesante y es que antes la gente se preguntaba que qué hay más allá, ¿no? O sea, en la Ujú. historia todos nos lo preguntábamos antes, pero ahorita ni siquiera, o sea, ahorita cuesta preguntarnos qué hay más allá del mejoramiento personal en sí, De porque ya todo acuerdo. se ha tan material que ni siquiera puedes trascender tu área de interés, ¿no? Entonces, como Exacto. que al final, si vuelves a preguntarte qué hay más allá, qué hay más allá, qué hay más allá, pues digamos que vas a saciar como esa sed que tienes de saber más y no quedarte simplemente pues esclavo como de los niveles más bajos, que serían, por así decirlo, como esos números, por a- esos números del deporte que dije al principio, como simplemente en, no sé, quedarte en el gimnasio solo haciendo repeticiones toda la Ujú. vida, sin ni siquiera tener un propósito para hacerlos. Propósito, ajá, exacto. Se necesita un propósito mayor. Esa es yo creo que la conclusión. El desarrollo es muy bueno, el desarrollo personal es muy bueno, pero tiene que cumplir un propósito superior. Si ese se vuelve el propósito superior, creo que ahí es cuando se vuelve una trampa y uno termina por donde no es. Y ya para cerrar, Mateo, si pudieras mandarle un mensaje a todos los celulares del mundo con un mensaje corto, y todas las personas lo van a leer y todas las personas van a poner en práctica lo que tú les digas en ese consejo. ¿Qué le escribirías y por qué? Ush, qué pregunta tan intensa. Para que la pienses. ¿Qué les escribiría a todas las personas del mundo? Bueno, pues yo creo que tendría que ver, la voy a refinar, pero por ahora sería que se pregunten qué hay más allá y que si son felices con lo que tienen en este momento, realmente. Y que si no,
siempre hay algo más, algo mucho más allá y mucho más grande de lo que están viviendo y sintiendo en este momento, y que muchos seres humanos han logrado trascender esas mismas situaciones y que buscando eso pueden encontrar la verdad. Tremendo, tremendo mensaje. Buenísimo, Mateo. Espero volverte a tener acá. Me gustaría hablar ya de temas más, pues tú que estudias teología, hablar sobre la Biblia, sobre la religión, sobre cómo se puede, cómo creer en Dios y no tiene que ser de algo, de una forma como rara, así que uno no le encuentra sentido, sino que uno puede creer en Dios y encontrarle sentido y no tener que no estar obligado a creer en nada irracional, que creo que es un problema que hay hoy en día y por eso creo que mucha gente no cree, porque creen que no se puede creer en Dios y ser racional. Creo yo, puede estar equivocado y perdón si le faltó el respeto a alguien, o bueno, no, lo digo con todo respeto. Pero bueno, muchas gracias Mateo por haber estado acá. Muchas gracias, gracias por la conversación. Creo que además como que me diste mucha más luz en ese tema, como del propósito, de la importancia de los valores, que era algo que no había pensado que le faltaba al desarrollo personal y que es el gran complemento, creo yo, que uno lo puede elevar. Y bueno, Mateo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, lo disfruté bastante y pues espero que podamos volver a vernos pronto, bro. Firmes, lo repetimos y gracias a todos los que oyeron o vieron este podcast y espero que nos veamos en el próximo capítulo. Un abrazo para ti y para todos.